También definimos el rol del Estado municipal cuando realizamos la revisión de los gastos. Este municipio tiene una visión del Estado municipal bastante neoliberal, si se quiere, porque es un gerenciador importante de servicios externos. Es decir, que acá, en lugar de revalorizar el Estado municipal para que administre y preste los servicios a través de administración municipal, destacando también que tenemos una cantidad de empleados importante y que tenemos un gasto muy importante en recursos humanos. Y nosotros estamos gastando 1.172 millones de pesos por todo concepto en remuneraciones y salarios, que es más o menos un 50 y pico % de los gastos municipales. Con esa cantidad de recursos se podrían prestar servicios, por lo menos aquellos que no incorporen tecnología o no requieran una inversión importante de parte o un endeudamiento de parte del municipio. Sin embargo, tenemos la basura privatizada, el alumbrado público privatizado, el cobro de la tasa de publicidad privatizado, las cámaras de seguridad y mantenimiento también, es un contrato que hemos justamente observado el año pasado, también está privatizado. Así que acá tendríamos que balancear un poco, porque hay roles, inclusive hasta hace poco, y creo que hoy también, después lo vamos a ver cuando analicemos el pliego de la recolección, la ejecución de la recolección de residuos, el tema del barrido, que nosotros vemos a simple vista que el barrido municipal muchas veces es reemplazado por las cooperativas que realizan tareas municipales, ¿no? Que tienen que ver con las tareas inherentes al Estado municipal. Y sin embargo, a veces eso lo volcamos y justamente lo volcamos en una empresa privada que, por supuesto, el objetivo es el lucro, ¿no? La rentabilidad. O por ejemplo, podríamos reemplazar el barrido mecánico, hoy que tenemos serias dificultades también, por lo menos hay una interpretación en el empleo, por personal municipal, por nuevo personal municipal, y bueno, las máquinas, tratar de guardarlas por un tiempo y tratar de que la gente tenga un empleo, que creo que es un objetivo de este concepto en su conjunto, ¿no? Pero bueno, el tema es que el rol del Estado municipal se ve empequeñecido porque actúa como un gerenciador. Y hay otros contratos que también podemos ver, que yo no digo aquellos, por supuesto hago una distinción con aquellos que requieren inversión, porque a veces el Estado municipal no está en condiciones y en lugar de endeudarse puede llegar a tener que tercerizar alguna gestión externa. Como observación particular de todo lo antedicho, tenemos también, no voy a hacer nombres de empresas, pero hay compras a precios más altos que el valor de mercado. Por ejemplo, compras a más alto valor de mercado. También esto es una observación. Otra observación es una orden de pago. Yo ya lo dije el año pasado, pero se ve que no escuchó el secretario correspondiente, pero el Parque de Lomas tiene una empresa que hace el mantenimiento del Parque de Lomas. La adjudicataria se ha presentado con una empresa, justamente de lo que yo hablé anteriormente, una empresa de obras que directamente no se dedica al mantenimiento de parques y jardines o al paisajismo, sino que también es un proveedor multirrubro, ¿no? Ahora esto, yo lo pregunté, yo voy asiduamente al Parque de Lomas, nunca vi una sola persona de esta empresa trabajando en el parque. Y ya que esto es tiene que trabajar al aire libre, porque justamente se encarga de mantener, de cortar el pasto, de tener los senderos limpios, etcétera, etcétera. Acá también tenemos un montón de cooperativas que se pueden ocupar de esto a muy bajo valor. Acá estamos gastando 46.800 pesos por mes. Más o menos son más de 500.000 pesos por año. Que lo gastamos en una empresa que sinceramente yo no sé cuál es su función.
Tampoco en la orden de pago que revisé no hay constancia de los empleados, no hay constancia de la prestación del servicio, no hay una constancia plena de que este servicio se esté realizando efectivamente. En las compras de medicamentos, insumos y útiles médicos, tenemos un total de 36 millones de pesos. Acá está la observación, la demostración de la observación de la concentración y de la falta de rotación de proveedores. Ese es el total del ejercicio. A 2 empresas se le está comprando por alrededor de 22 millones de pesos. Algo así, un poco más del 60%. Hay muchas, pero muchas órdenes de pago y muchas licitaciones privadas, pero nunca ninguna pública. Este es el otro ejemplo de la fragmentación de compras. Hay un montón de licitaciones privadas y todos sabemos que si vamos a fragmentar y compramos al por mayor, nos pasa en cualquier actividad, cualquiera de nosotros, vamos a obtener un mejor precio. Acá estamos favoreciendo de alguna manera a 2 empresas, se les paga 22 millones de pesos y no se busca la competencia, que es la que va a redundar en las economías que favorezcan justamente a la prioridad de gasto que tenga la administración municipal.